Hola amigos, muy buenas noches. Hoy día es jueves 19 de agosto del 2021. Estamos en un nuevo Conversando con. Hoy día tenemos un extraordinario invitado que paso a presentar de inmediato. Él es Miguel Fredes. Él es abogado de profesión, muy vinculado a la acción climática. Además es director de una ONG tremendamente importante que se dedica fundamentalmente a la resolución de conflictos y de casos complicados, que se llama, preséntela usted, don Miguel. Se llama Fast Forward. Fast Forward, no, pero ¿cómo se llama aquí? Incidencia Incidencia Global es nuestra organización. Sí, así es. Y además, Miguel representa a la Asociación de Electromovilidad Alemana en Chile, que tiene mucho que ver y mucho que decirnos con respecto al cambio climático global y estas cosas que vamos a conversar hoy día, que son, espero, del interés de ustedes porque son tremendamente importantes y que van a definir, sin lugar a dudas, el futuro de la humanidad. Pero antes de partir propiamente tal, necesito hacer dos comentarios. El primero de ellos, no puedo restarme de la tragedia de la Araucanía, en que hoy día hemos sido testigos en que 2 personas han muerto carbonizadas, una de ellas una niña menor de edad. Y yo hago un llamado a todos los que nos escuchan y que amplifiquen, por favor, esto tiene que parar. Esto no puede ser que nos vayamos acostumbrando a que la quema de casas, de maquinaria, de fondos, pero fundamentalmente la pérdida de vidas sea algo que comencemos a normalizar. Hoy día la autoridad tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo, y si no lo hace, hay un notable abandono de deberes. La autoridad tiene la fuerza, tiene el imperio de la ley para hacerlo. El restarse es sencillamente una cobardía política. Y lo segundo es que si todos de alguna manera apuntamos al bien común, de seguro entre todos vamos a construir un mejor país. Yo creo que es el momento que tenemos que tender puentes, dejar las odiosidades, excluir a quienes son violentos y permitir que las distintas visiones, las distintas miradas, las distintas veredas nos permitan tener un mejor país que nos acoja y que nos haga mejor para todos. En el propósito de Unión por Chile, lo que queremos es seguir avanzando, construyendo inteligencia y conocimiento, y para eso estamos siempre invitando a gente que nos enseñe y nos muestre desde su visión cosas que son realmente importantes. Y antes de entrar directamente en la conversación, los invitamos a que vean un pequeño video que nos permite ilustrar de qué vamos a hablar hoy día. Siempre decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. Estas pequeñas imágenes que suenan como apocalípticas y catastróficas no son editadas y corresponden a imágenes reales que ocurren hoy en nuestro querido planeta. Vamos a conversar con Miguel directo al grano, a ver qué es lo que nos espera en esto. Miguel, la emergencia climática a la que nos referimos, ¿qué significa realmente? ¿Qué es lo que de alguna manera viene? Porque claramente la actividad humana ha generado un impacto que el sentido común dice ha sido tan violento, producto de la actividad económica para sustentar a más de 7.700 millones de personas que hoy día conviven en el mundo, y que para el 2050, es decir, menos de 30 años más, se espera que seamos cercanos a los 10.000 millones.
pareciera ser que el punto de equilibrio en que la Tierra logre sustentarnos adecuadamente se rompió. ¿Qué es lo que tú crees que va a ocurrir en los próximos años? Bueno, hay dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que podría ocurrir? Y otra cosa, ¿qué es lo que nosotros queremos que ocurra? Que son dos cosas que podrían conciliarse y eso es lo que esperamos todos. A ver, yo creo que, tal como lo conversábamos con un amigo de Unidos por Chile, el debate en general viene dado no por la certeza o incerteza de la información científica. Existe información científica y lo que ocurrió hace algunos días atrás es que el panel, que es un panel intergubernamental de cambio climático, es un grupo de científicos que no están afiliados directamente a un país o una posición política, sino que son científicos que llevan trabajando más de 2 décadas, recabando datos, y también lo que hacen es cruzar datos de la literatura, de la información disponible, Ricardo, para poder establecer cuáles son los efectos o lo que ahora llamamos el código rojo que puede afectar a la humanidad. ¿Por qué código rojo? Porque lo que entre comillas, como un dibujo, porque a la gente hay que explicarle un poco, es una alerta roja sobre el cambio fundamental de reducción de emisiones para lograr mantener la temperatura, porque en el fondo, eso es lo que quiero explicar, es que el carbono, la ausencia de carbono y otros componentes son importantes en la atmósfera. Lo que ocurre es que el exceso de carbono genera en la atmósfera un efecto de calentamiento global que lo que hace en definitiva es subir la temperatura, y eso genera en la atmósfera y en el planeta cambios climáticos, lo que llamamos episodios de climáticos extremos, que afectan en definitiva la vida del planeta. Y afectando la vida del planeta, lo que tú estás haciendo es afectar a la humanidad. Ahora, hay un tema bien interesante que podría ser hasta filosófico, es decir, ¿para qué nos vamos a preocupar de algo que la naturaleza pueda curar? Pero tú hablabas, ¿no es cierto?, de esa cantidad de población que tiene que seguir viviendo en el planeta. Por lo tanto, la pregunta es, si yo tengo, por ejemplo, 70 años y digo, no me interesa el cambio climático porque la verdad yo lo he visto todo, yo lo sé todo y no me va a pasar absolutamente nada en mi umbral de vida, eso puede ser relativamente correcto. El problema es que las generaciones futuras, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, van a ser afectados por la capacidad de desarrollo, y cuando yo digo desarrollo son las condiciones básicas de vivir. O sea, te pongo un ejemplo. Para nosotros, los que somos más viejos, tomar una ducha de 10 minutos cantando era algo operático. Yo canto muy mal, pero yo sé que tú cantas mejor por lo que me han contado. Me imagino que la gente estaba acostumbrado a esta sensación de que el agua era un bien infinito. Si nosotros nos damos cuenta que el aumento de la población, que es una parte de la ecuación, más los procesos de sequía, los calores extremos, los incendios forestales, lo que van generando es una menor disponibilidad del agua. Al tener menos agua y tenemos más población, el efecto es natural, ¿no es cierto? Tú tienes un problema que genera un conflicto que puede terminar, no sabemos en qué lugar. Como no sabemos el resultado, pero sabemos cómo podemos contribuir a detener un proceso de conflicto mayor, por poner una palabra más cercana a la gente, es importante combatir el cambio climático a través de 2 vías centrales. Uno es la mitigación del cambio climático, que en definitiva es atacar el problema. ¿Dónde está el problema? Combustibles fósiles. No quiere decir que todas las industrias muten, lo que quiere decir que tú vas a poder conducir tu auto, pero en vez de usar, por ejemplo, gasolina, tú necesariamente tienes que utilizar una energía renovable que no emita emisiones de CO2.
Déjame ir, Miguel, complementando un par de cosas para que quienes nos escuchan tratar de aterrizar y poner la pelota en el suelo. Este comité de expertos, si no me equivoco, fue fundado el año 88, es decir, efectivamente tiene algo más de 22, 23 años, y son científicos los que los conforman, como tú bien decías, de primera línea de todo el mundo. Es decir, hay científicos incluso de aquellos países altamente contaminantes como China o como Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, son científicos que han logrado levantar información global, pero además local, y eso lo han tamizado, lo han filtrado y le han dado un sustento que es validado a toda prueba. Y digo esto porque muchos de los que nos escuchan, como el tema de las vacunas también, hay gente que se niega a, de alguna manera, aceptar que el cambio climático es un hecho real. Entonces, la primera cosa. La segunda cosa que quería complementar es que, para que los que no entiendan, el Sol es quien entrega, de alguna manera, ¿no es cierto?, la energía calórica a la Tierra. Llega el Sol y gracias a que en la atmósfera hay un material particulado, el Sol llega, produce calor y no se enfría totalmente la atmósfera, no se disipa inmediatamente ese calor gracias a que la atmósfera es material particulado y por eso se mantiene relativamente a una temperatura más o menos estable. Sin embargo, si ese material particulado aumenta, ese calor que se produce no puede disiparse a la capa más alta de la atmósfera y por lo tanto lentamente es como un horno que va aumentando la temperatura. Y si este horno, gracias al material particulado, sigue aumentando la temperatura en forma irreversible, va a producir los daños que tú muy bien señalabas. Entonces, quiero hacerte algunas preguntas que son obvias y que están dentro de la fantasía popular. La electromovilidad, los autos eléctricos, porque tú lo acabas de decir. ¿Cómo es posible que todavía todos nosotros, por lo menos en Chile, la gran mayoría, en otros países probablemente están más avanzados, pero todavía estemos usando combustibles fósiles, y me refiero al petróleo y a la benzina, para movilizarnos y no estemos usando autos eléctricos? Ahí hay una condición política, hay una condición económica, han comprado patentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido con eso? ¿Por qué esa industria, que es la gran productora en el mundo, que es el transporte, ¿no es cierto?, sigue atrasada en esos términos de desarrollo? Pero lo que ocurre es que cuando tú hablabas cuál es la razón, es una combinación de todo lo que tú dijiste más un elemento psicológico que tienen los países en desarrollo en general, de la dependencia hacia los combustibles fósiles, pensando que la disponibilidad de los combustibles fósiles a menor costo nos va a generar un bienestar y por eso que utilizamos un auto y le inyectamos gasolina. El segundo elemento es que los países en general, Estados Unidos tiene, ¿no es cierto?, lo que llaman una adicción por los combustibles fósiles y Europa lo que hace de alguna manera es buscar una alternativa y para eso está la ciencia y la tecnología que no escapa a los esfuerzos que tienen otros países. Por ejemplo, uno podría pensar cómo Estados Unidos, que es un país rico, desarrollado, la primera potencia occidental, con elementos de desarrollo claramente de décadas o guerra, sigue anclado en la visión de los combustibles fósiles. Eso tiene que ver con un tema político, porque si tú realmente a nivel federal ves que un estado como por ejemplo California tiene mecanismos para promover la electromovilidad y otro estado no, tú puedes hacer la pregunta, ¿cómo se explica que Texas tenga una visión respecto de los subsidios de combustibles fósiles y cómo California no? Si tú vas, por ejemplo, a analizar quiénes son las industrias tecnológicas que proveen mayor crecimiento económico en el mundo, no son las empresas relativas a la producción industrial, que, ¿no es cierto?, para hacer una caricatura sería la chimenea, ¿no es cierto? Hoy, las grandes empresas que están en la cloud, que están globalizadas, son empresas digitales. Por lo tanto, hay un componente político, pero también un componente del electorado a tener una visión de emprendimiento que se genera en buscar una solución tecnológica a un problema, y eso ocurre en algunos estados de Estados Unidos y también ocurre en otros países
como por ejemplo, te pongo un ejemplo en el caso coreano. Corea era un país pobre, es un país de 50 millones de habitantes que gracias a una visión país, porque tú me preguntas por qué no es posible. Cuando un país tiene una misma visión interna del potencial que debe sacar adelante, es capaz de hacer lo que hizo Corea, Corea del Sur, obviamente, se entiende muy bien esa decisión. Y Corea del Sur, como Alemania, como los países nórdicos, han ido trabajando para internamente promover el desarrollo de las energías limpias. Imagínate tú que Noruega es un país que tiene reservas petroleras, no las explota. Lo que ha decidido es buscar mecanismos para apoyar el desarrollo y obviamente tú has seguido que muchas personas de distintas partes del espectro político tienen una admiración muy grande por los países nórdicos. Y los países nórdicos han fijado un derrotero que tiene que ver con cambiar esa matriz, lo que llamamos la matriz, y descarbonizar la economía para ser carbono neutral. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿tecnológicamente se puede? Yo te contesto, se puede. Desde el punto de vista del potencial de los recursos, ¿se puede? Se puede. Políticamente se puede, yo te digo, ahí hay un problema. Ok. Veamos con el tema político, que me parece súper interesante, porque normalmente se hace la caricatura de que los grandes contaminadores o los que han generado de alguna manera un impacto negativo en el medio ambiente en general son fundamentalmente las empresas y el modelo extractivo capitalista, y ese es un discurso que existe. Sin embargo, cuando uno va y hace un análisis serio de quiénes han generado los peores impactos y más duraderos y con menos posibilidad de revertirse y con un daño ecológico del sistema de mayor magnitud, tú te das cuenta que hay dos grandes países. Uno es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex-URSS, donde los Urales, por ejemplo, generó un impacto que en realidad correspondía a haber lanzado casi 100 bombas atómicas. Una cosa que aquí casi no la conocemos, pero cuando empiezas a ver quiénes son, te das cuenta que hay. Y China, que ha generado un impacto gigantesco también negativo y desmedido, que hoy día está, por suerte, metiendo marcha atrás en eso. Entonces, esto pareciera que no tiene que ver con una visión de capitalismo o de comunismo o socialismo, sino que tiene que ver más bien en dónde pongo los énfasis. Pongo los énfasis en un desarrollo limpio y amigable y de cuidado con el medio ambiente, o simplemente estoy dispuesto a sacrificar el medio con tal de obtener un crecimiento rápido. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Mira, muy interesante el planteamiento de la disyuntiva capital o no capital. Fíjate que acá, fundamentalmente, la decisión de reducir emisiones tiene que ver con también el sector productivo e industrial. Y por lo tanto, tú no puedes decir, mira, la verdad que el capitalismo es malo, es feo, contamina. ¿No es cierto? Esa es como la frase corta. En general, esa es una apreciación errada del problema, porque un país, por ejemplo, libertario, un país generoso, un país donde hay el motor de la economía es el sector privado como Alemania, uno podría decir, bueno, ¿fue fácil el proceso? No, lo que hizo Alemania es conversar con el sector privado de forma, fíjate tú, racional y decirle, mire, tenemos un problema, todavía tenemos algunas plantas de carbón, tenemos que resolverlo y tenemos que inyectar recursos para que ustedes desarrollen la industria tecnológica que es muy importante en el mundo, conocida, de la industria de la electromovilidad. Ahora, tu pregunta es muy interesante porque uno dice, bueno, si Alemania, que es un país abierto, que es un país que vio una visión país, porque tiene que ver con un acuerdo país, desarrolló su industria privada, porque tampoco dijo lo voy a desarrollar yo mismo, dijo que los privados desarrollen la industria. Corea un poco lo está haciendo igual. Fíjate tú que cuando tú me decías qué está haciendo Chile, fíjate tú que los coreanos, a través de su industria tecnológica, lo que están buscando es una alianza
porque ellos procesan el litio y necesitan un productor, ¿no es cierto?, que ofrezca, y en ese caso sería, por ejemplo, el caso de Chile. Si Chile tiene reglas estables, si Chile tiene estabilidad, si Chile logra crear un puente de inversión, obviamente tú creas un polo de desarrollo de encadenamiento productivo donde tienes por una parte los clústeres, que es la palabra que involucra tener la producción, el desarrollo tecnológico y luego permitir que no solamente tú tengas un desarrollo dentro del país, sino que exportes baterías más eficaces, o sea, que tengan mayor autonomía, y con eso tú puedes tener un desarrollo tecnológico que permita que el país se desarrolle. Es decir, que si el costo de la energía, por ejemplo, en el 2005 era el kilowatt 20 pesos, tú puedes tener un valor que sea inferior, y por lo tanto ese es un efecto neto en la economía. Y los países permiten que el Estado, o sea, le entregan un subsidio a la industria tecnológica para que lo desarrolle. Yo no conozco un caso donde se haya hecho. No solamente, fíjate, el caso de China y Rusia, sino que si tú ves el caso de los Emiratos, países petroleros, países centralizados, ellos efectivamente lo que han hecho es, han invertido en otros países, pero no han desarrollado una industria limpia, y la supervivencia de esos países está en cuestionamiento, porque tú tienes que tener estabilidad política, estabilidad social, tienes que tener una democracia, y si no tienes una democracia, no tienes más que una empresa monoproductora que pueda abastecer a... En el caso, por ejemplo, de China obviamente sigue estando en los dos lados. Necesita descarbonizar porque necesita mayor energía para producir, pero por otro lado sigue utilizando los recursos, claro, de países como Venezuela, como África. Han habido una serie de acuerdos, está el acuerdo de Kioto y está el acuerdo de París, ¿cierto?, que establece donde los países de alguna manera tratan de llegar a un acuerdo político y compromisos donde la mayoría de los países se comprometen a reducción de sus emisiones. Eso significa, en términos concretos, para quienes nos escuchan, que el país tiene una masa de emisión, ya sea a través industrial, de transporte, ganadero, etcétera, y el país entonces se compromete a reducir esa cantidad por la reconversión de sus procesos o de transporte o productivo hacia energías más limpias o de menos impacto. Sin embargo, a pesar de los acuerdos sistemáticos, y que incluso en el último acuerdo de París, Trump se salió, digamos, de Estados Unidos, dijo que ellos no participaban porque eso afectaba su independencia y su crecimiento económico. A pesar de eso, la gran mayoría de los países, excepto muy pocos, han cumplido con lo que de alguna manera se han propuesto, y en el último informe los expertos nos dicen que si no hacemos algo en forma más radical, esto es tan irreversible que incluso puede ser incompatible con la vida del ser humano sobre la Tierra. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Acá en Chile deberíamos plantar muchos árboles, deberíamos transformar en 2 años todos los autos en energía eléctrica, deberíamos desalinizar y transformar el desierto en un desierto florido totalmente, que las plantas solares que han sido realmente, y hay que reconocerlo públicamente, han sido un acierto en Chile. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer como país para colaborar en esto más intensamente? Todas las anteriores. Ya, po. No, es que lo que tú estás poniendo sobre la mesa es efectivamente lo que debería ocurrir. Yo soy, en lo particular respecto de Chile, pese a todo lo que uno pudiera pensar, si Chile logra, te lo digo bien, con mucha pasión, si Chile logra apaciguar las pasiones extremistas emocionales y logra racionalizar su mensaje político para lograr entender lo mismo que tú dices. Por ejemplo, la industria del litio es una industria que promueve y desarrolla y amplifica el desarrollo de la industria de la electromovilidad, porque gracias a las baterías, mejores baterías, más grandes, imagínate el potencial que tendría Chile
incluso viendo a otra industria que está al lado, que es la industria de la minería metálica, porque esta es minería no metálica. A eso tú nombraste, ese es un tema que no es ficción, es cosa que nos pongamos de acuerdo, es si el país tiene la visión política, tiene la sensatez, tiene la capacidad de visión empresarial para que los privados puedan desarrollarlo, tú podrías perfectamente competir y ser mucho más eficiente que Bolivia, mucho más eficiente que Argentina y desarrollar la industria del litio. Sumado a ello, el hidrógeno verde, por ejemplo, que es un tema quizás muy desconocido en Chile, pero el potencial que tiene Chile asociado a la radiación solar, imagínate que si sumamos los parques eólicos, los parques solares, el desarrollo te lo digo así como potencial, Chile, al ser un emisor muy bajo en términos globales, porque tenemos el 0.3 de las emisiones globales, que eso es poco comparado, como tú citabas, a los titanes, ¿no es cierto? Tenemos a Estados Unidos, China, India, Japón, y esos países tienen problemas graves para reducir sus emisiones y necesitan un efecto de adicionalidad. No sé si es algo bien técnico, pero en simple. Necesitan que al ser netos reducir desde esa línea sus emisiones, y para eso pueden invertir en proyectos de energías renovables. Yo creo que el futuro, como te digo, yo creo que para Chile nosotros estamos sentados realmente en un potencial gigantesco, muy positivo, una industria tremenda no solamente para el desarrollo de las energías limpias, sino que el desarrollo económico, social a lo largo del país, porque tendrías el norte, por una parte, y como te digo, como nosotros no, somos monos de alguna manera dependientes del precio del petróleo, que absurdo, no podemos desarrollar nuestra propia industria que nos permitiría, uno, soberanía económica, porque tú no tendrías que poner la cara ni a los chinos, ni a los americanos, sino que tú dices, yo tengo una industria, yo te vendo energía neta, yo utilizo energía y yo la desarrollo. Te quería contar también un caso, cuando yo estuve en Manila, en una reunión que se llamó la reunión sobre la geotermia. Fueron pocas personas de Chile, fueron personas de toda parte del mundo sobre el potencial de geotermia. Fíjate tú que Chile, nadie habla de ese tema, Chile tiene un potencial geotérmico impresionante. Sí, pues, tú lo sabías. Tenemos las principales cadenas volcánicas del mundo. Así es. Sino que uno de repente sabe lo que pasa. A mí me pasa lo siguiente, esto que quede entre nosotros, y me pasa lo siguiente. Okay. Que de repente me sorprende, porque en realidad lo que tú dices, oye, tenemos la industria del cobre y tenemos el litio, que son los dos principales componentes hoy día para el desarrollo de la electromovilidad futura. Y estamos empantanados, en vez de estar todos juntos desde el gobierno con sus políticas, ¿no es cierto?, la clase política y los empresarios desarrollando la industria que potencialmente, como tú muy bien decías, podríamos transformarnos en el Singapur del futuro. Estamos empantanados en unas peleas pero gigantescas que tú decís, no, yo no lo puedo creer. O tienes la diversidad desde el punto de vista de la vegetación, de la biodiversidad que tiene Chile, es una de las biodiversidades más potentes que existe, y tampoco la estamos aprovechando, porque podríamos transformarnos en uno de los pulmones, ¿no es cierto? Claro, no somos la selva amazónica, pero nuestra selva valdiviana, nuestros bosques nativos son realmente grandes contribuyentes al impacto. Entonces tú decís, en realidad podríamos ser un país que fuera pionero y fuera ejemplo para todos los países del mundo, y seguimos en esta, como tú decías, en esta suerte de guerrilla política que no nos permite ver los grandes desafíos y lo extraordinario que podríamos transformar este país. Por ejemplo, tú que tocaste un tema que esto se debate en todos los países, Estados Unidos se debate. Fíjate tú que tú puedes hacer un rastreo de redes
y vas a ver que los temas de desarrollo de energías renovables es un tema de domingo en la tarde, sin pasión, ¿no es cierto? Es como de la siesta, domingo en la tarde. En cambio, la telenovela política es el día a día, el café y la telenovela política. Y eso es lo que ocurre en los países que se miran, y hay una teoría que es del ombliguismo, ¿no es cierto?, que nos seguimos mirando el ombligo. En cambio, otros países siguen avanzando. Te pongo un ejemplo. Cuando hay un conflicto donde un país dice, oye, hubo un problema para desarrollarnos, nosotros fuimos atacados, te pongo un caso concreto de Vietnam, ¿cuál es nuestro futuro? Es ponerse de acuerdo, tú tienes que de alguna manera lograr parar la visión de lo que ya no puedes cambiar, mirar hacia el futuro, y Vietnam con 100 millones de habitantes, hoy día nadie puede decir que Vietnam no está avanzando, siendo un país donde ocurrieron atrocidades, y si tú le preguntas a un vietnamita y lo entrevistas, te va a decir, si tú le dices, oye, los americanos invadieron, destruyeron, te va a decir, sí, pero yo no puedo pensar que el futuro de mis hijos esté anclado al pasado, y eso los convierte en un país con una visión, siendo un país, y esto pasa, imagínate que el caso de Japón es lo mismo, el caso de Alemania, el caso de Corea. Imagínate que Alemania se hubiera victimizado después de que los aliados también vencieron, que también es un país ocupado. Si se hubiera quedado únicamente anclado en el pasado, Alemania no sería lo que es hoy. Y eso es lo que pasa con los países, que en realidad, si un país es incapaz de desarrollar y tener una mirada de largo plazo, no va a poder avanzar. Y todo este potencial que en el fondo, lo que te quiero decir es que si todo este potencial, tú me preguntas si existe, está todos los elementos para hacerlo. La pregunta es que no excepto los liderazgos. Ahí yo creo que estamos en un tema. No, pero yo soy un técnico, como dicen, un burócrata, y mi visión es que efectivamente están todos los elementos para jugar en las grandes ligas del desarrollo sustentable, del desarrollo de la economía circular, que se llama, pero nos falta un liderazgo que permita que se conjuguen estos elementos. Efectivamente, hay externalidades, y con esto termino, pero tú puedes ir destruyendo una externalidad uno a uno con un tema técnico y poder avanzar. Comer chicle y caminar, eso es posible. Sí, yo comparto contigo, sin embargo, eso es cuando de alguna manera tú tienes la voluntad política de avanzar en eso. Y lo del constituyente, esta organización que se dedica a modo de ejemplo, un paréntesis, estamos conversando aquí como todos los jueves en Unidos por Chile con el abogado Miguel Fredes, experto en estos temas del clima y la electromovilidad, y además director de ONGs que se preocupan fundamentalmente de establecer vínculos entre aquellas situaciones en conflicto. Miguel ha sido un tremendo aporte además para nosotros en Unidos por Chile. Nuestra idea en Unidos por Chile es tratar de colaborar, de aprender, de desafiarnos, de desafiar a nuestros invitados para aprender sobre temas que nos parecen relevantes y no estar, como decía muy bien Miguel, en la guerrilla chica todos los días. Tenemos una pregunta, parece. Sí, hay una pregunta que te están haciendo. Por favor, adelante. Quien quiera formularla, no sé si tú entiendes cómo. Adelante, sí, Julie Jackson. No, es que va a aparecer la pregunta en un momento, así que seguimos. Miguel, yo tengo una visión que probablemente es... yo creo que las peleas tienen que darse. Y en este aspecto el elemento técnico es la base que te respalda desde el punto de vista de la ciencia. Pero si no hay una visión política al respecto, va a ser súper difícil lograr concientizar, porque de alguna manera hoy día, si esto tú no lo pones en las redes, si no generas un impacto, si no genera que esto sea de moda, de alguna manera no logra presionar a los que toman decisiones.
porque esto al final del día tiene que transformarse en decisiones políticas, en leyes, en articulados, ¿no es cierto?, en decretos, y si esto no pasa por una presión política y fundamentalmente por los medios, no pasa absolutamente nada. Y así hemos visto que distintas causas hoy día en Chile están muy de moda, pero que tienen poco impacto profundo, real en la vida, pero como están de moda y son mediáticas, los políticos salen a regar vestiduras, y por el contrario, temas como este carecen de la relevancia o de la primera plana que deberían tener, porque de esto depende, a pesar de que algunos todavía no lo creen, de esto depende la supervivencia del ser humano sobre la Tierra. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer los ciudadanos, los que nos escuchan de a pie, para que efectivamente pudiésemos presionar a nuestros políticos? Mira, lo que yo creo que como temática, yo comparto tu apreciación totalmente. La temática que se instala en los medios de comunicación, que al parecer no es tan atractiva como una tele. Yo creo que en el fondo lo que pasa, si tú revisas los canales en Perú, en Brasil, con cualquier tendencia populista de un lado o el otro, vas a ver el mismo tema, que es la alimentación diaria de un conflicto que a veces se construye para no avanzar en los temas que son fundamentales, y por lo tanto lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie, como dices tú, es forzar la instalación de la racionalidad política en los temas que son importantes. El tema del cambio climático es, como tú lo dijiste, es un derecho, yo te diría que es un derecho humano fundamental. Nosotros, con nuestra organización, fuimos a la constituyente, a todo esto, te quería contar, para plantear que más allá, fíjate tú que los constituyentes, es bien paradójico esto, porque se hicieron varias comisiones, fíjate tú que la palabra cambio climático no estaba en ninguna parte. Fuimos, y te lo digo sin ego, sino que fuimos nosotros tenemos un conversatorio siempre entre ingenieros y abogados para tratar de movilizar temas técnicos. Y me pidieron varios papers y varias información de la constituyente para ver si la palabra buscar en el buscador cambio climático estaba dentro de la urgencia que son un tema que tiene que ver con un derecho humano fundamental de los territorios. No estaba. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay una forma de emocionalizar, no sé si esa palabra existe, tú eres médico, no sé si existe esa palabra. Pero a partir de ahora existe, vamos creando realidades. Pero esta tiranía de lo emocional, yo creo que más que nada es como una teoría de lo emocional en lo interno es muy importante, pero cuando tú llegas a exacerbar al punto de no poder avanzar, yo encuentro que eso no tiene ningún efecto, porque yo lo que diría, ¿cuáles son los problemas fundamentales que tiene Chile? Agua, energías renovables para tener energía, para que todo el mundo tenga, porque la energía es básica para el desarrollo de la familia. Pues nadie habla de que si tú te subes la luz, te apagan el negocio, no puedes ver internet para que los niños hagan sus tareas a través de su computador, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber una responsabilidad, yo creo, de los actores que no son políticos. Nosotros somos actores no políticos, no tenemos influencia en las redes, en lo popular, pero sí tenemos influencia en que el contenido técnico de nuestras propuestas esté, y hay que presionar. Yo te digo bien sinceramente que eso no hay que claudicar en ese esfuerzo de insistir, Ricardo, que esto tiene que avanzar hacia lo técnico. Yo creo que en algún momento en todos los países hay un efecto de emocionalidad, ¿no es cierto? Después de una posguerra hay un efecto emocional, hay un problema de disculpas entre sectores que fueron antagónicos. Eso es parte de la guerra, ¿no es cierto? Los federados contra los confederados. Pero llega un momento cuando tú haces un país, decides, porque tú te imaginas en Estados Unidos que dijeran, no, es que yo soy confederado, es que tú ya no eres, no, tú apoyas a la monarquía. Eso es impensable en Estados Unidos. ¿Por qué?
porque la gente, pese a todos los problemas que tiene Estados Unidos, pese a todos los problemas que tiene, ellos dicen hay que mirar hacia el futuro. Corea, ya te nombré el caso, Vietnam, un país apaleado, destruido, hacia el futuro. Bueno, Japón, Alemania, por supuesto. Japón, Alemania, exactamente. Sí. Entonces, oye, Miguel, me llama la atención eso a mí. Sí, una pregunta que me parece que la pone Jorge Nostroza sobre, que me parece súper interesante. Dice, ¿cómo compatibilizar con los grandes intereses económicos? Por ejemplo, lo que pasó con la ley de pesca que altera todo el sistema ecomarino. Y eso también ocurre con algunas mineras, ¿no es cierto?, que están dispuestas incluso a destruir glaciales y otras forestales que están dispuestas a destruir todo el bosque nativo. Si bien es cierto, estoy haciendo una caricatura porque también muchas de estas empresas, tanto las mineras como las forestales, hacen esfuerzos gigantescos hoy en día de compromiso con la sociedad local y también en inversión, y gracias a esos impuestos también podemos destinar otros recursos. Esto es una cosa más bien circular, pero claramente en algunas oportunidades hay colisiones económicas. ¿Cómo solucionamos? Mira, esa es una muy buena pregunta y una pregunta lógica que todo gobierno serio debería resolver. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros decimos hay intereses creados económicos de una industria nociva, destructiva, extractiva, que es la minería del cobre. Nosotros somos muy duros con algunas empresas, decimos, mira, el capital de la empresa tanto genera un problema ambiental. Es cierto, pero cuando se trata de una empresa del Estado, puede aparecer alguien que dice, no, Codelco es de todos. Codelco es de todos. ¿No es cierto? Como cuando tú dices, pasa una tragedia y dice, Chile es Codelco. Pero fíjate tú que en el caso de Chile, el Consejo de Defensa del Estado, que por mandato legal tiene la acción de reparación ambiental, es decir, que debe perseguir el daño ambiental contra esos intereses o esos daños. Si tú me preguntas si yo recuerdo alguna demanda importante en contra de Codelco por una serie de episodios o contingencias negativas, no hay. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque una cosa es la ideología con que analizamos un tema y otra cosa es el caso a caso. Si efectivamente por la ley de pesca se afectó, ¿no es cierto?, el proceso de racionalidad del uso de los recursos marinos, o se está afectando el ecosistema marino, o se está avanzando, tú puedes lograrlo de otra forma. Por ejemplo, en Chile no existe el delito ecológico, porque es el caso a caso. O sea, yo no puedo decir, mira, no al desarrollo pesquero, porque muchas familias viven de la pesca artesanal. Pero si yo contamino y efectivamente hay un delito ecológico por el daño nocivo al ecosistema marino, yo sanciono a aquella empresa que comete. Y esto para todo, esto tiene que ver con la minería, la ganadería, la industria forestal. Lo que pasa es que la industria forestal obedece a un problema distinto, que es que en el mundo todos los subsidios forestales tienen que tender a desaparecer, porque tú no puedes permitir en el hoy, hace 70 años tú decías, mira, hay que desarrollar la agricultura y lo forestal porque no hay industria. Pero cuando tú tienes a una industria que es monocultivo, tienes pinos y eucaliptus, y eso genera una sustitución, un proceso donde tú sustituyes el bosque nativo, tienes un problema. Entonces, lo que te quiero decir es que hay formas inteligentes de resolver problemas de forma racional. Ahora, si todo lo que vamos a decir, mira, me molesta que Juan Pérez, es como si yo dijera, mira, hay una empresa que me molesta porque, por ejemplo, produce carbón, me parece bien que el tema del carbón esté en el debate, pero si esa empresa de carbón pasa a ser, por ejemplo, del Estado y sigue produciendo carbón, el problema es el mismo. No sé si me explico. Por supuesto. No depende de la propiedad, sino que depende del impacto en el fondo, depende del resultado que tú generes. Porque tú tienes que evaluarlo de forma efectivamente el impacto. Ahora, si tú dices, no queremos zonas de sacrificio, por ejemplo, que es otro tema que no sé si está por ahí,
Tú lo que haces es un instrumento que existe a nivel global que se llama evaluación ambiental estratégica, donde tú ordenas y dices la vocación natural del recurso, por ejemplo, pesquero, será la pesca artesanal en este sector costero que va a tener subsidios únicamente para este tipo, no va a haber un puerto, por ejemplo, que provoque el desarrollo del carbón o la minería y un puerto. Tú lo puedes diseñar y hay un instrumento que se llama evaluación ambiental estratégica, donde tú puedes solucionarlo de forma permanente. Pero esta pelea de decir, mira, Juan, Pedro, no soluciona el tema de fondo. Y eso yo creo que no podemos quedarnos en establecer una suerte de ¿no es cierto?, un estándar que no va a resultar en resolver la dinámica de un problema que existe, nadie lo puede negar, pero solucionémoslo de verdad. ¿Y tú crees que hoy día el Estado y los reglamentos, que aquí se tocan muchas instituciones en Chile, se toca CONAF, se toca el SAC, se toca el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Minería, Salud, el Ministerio de Salud, incluso el Ministerio de Defensa? Entonces, ahí existe, ¿tú crees, una columna vertebral sobre la cual nosotros podamos fundar la protección del medio ambiente, el cuidado del medio, pero también el desarrollo al mismo tiempo? Porque tampoco, durante mucho tiempo, hubo gente que se oponía incluso a las centrales eléctricas de pasada, porque decía que contaminaba el medio ambiente. Entonces, después en la discusión estuvo, bueno, generemos energía eléctrica a partir de energía nuclear, no, porque eso en realidad es muy peligroso. Entonces te vas quedando con pocas alternativas, porque dijimos, ok, en el norte hagamos las grandes plantas solares, y eso fue una buena alternativa, pero después salieron algunos que dijeron que eso también impactaba negativamente el ecosistema del desierto. Entonces, ¿tú crees que vamos a llegar a un consenso de la energía que requerimos y que todos podamos de alguna manera ir organizadamente hacia allá? Yo soy positivo en el sentido que la racionalidad tiene que tender, porque a veces muchos políticos, me llama la atención, todo lo miran en un entorno local, pero estamos asociados y estamos integrados a una economía global. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, mira, me molesta, por ejemplo, te pongo un ejemplo absurdo, pero me molestan las empresas americanas, y va en la tarde a comer un McDonald's, y me molestan los chinos, pero tienes un Huawei de teléfono. Me inquieta que haya inversión de, ¿no es cierto?, colonialista, y andas en un Audi. Todo eso es una verborrea que es el eje central del desarrollo, que tiene que ver con soluciones técnicas, que en el tema de la evaluación de impacto ambiental tiene que ver con soluciones técnicas aplicadas a el lugar. Por ejemplo, hay un instrumento nuevo muy poco difundido, fíjate que es curioso que no esté en ninguna parte difundido, que es el Atlas del Cambio Climático, que no tiene que ver necesariamente con una defensa de uno u otro grupo, sino que es una participación público-privada que buscó crear, no sé si tú lo conoces, el Atlas del Cambio Climático. No lo conozco. Mira, bueno, tú me das la razón al problema. Y eso que tú eres una persona que lee y busca, y noto que tú tienes ese apetito por saber, afortunadamente. Fíjate tú que el Atlas... Tengo lamentablemente apetito por muchas cosas, estoy subiendo de peso. Bueno, ¿sí? no voy a... No, eso no voy a preguntar más. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto permite tomar decisiones públicas, eso es muy favorable. ¿Por qué? Porque el Atlas del Cambio Climático te va a dar una, entre comillas, no una predicción, pero una proyección de la necesidad, por ejemplo, de crear un plan de adaptación. Nunca en esta conversación hemos hablado de adaptación, pero es crear las capacidades. Perdona, y ese Atlas, para la gente que no escucha, ¿cómo la gente puede acceder a ello? El Atlas es de acceso gratuito, hay que ir al Ministerio de Medio Ambiente, dice Atlas del Cambio Climático, y las personas pueden ver zonas. Incluso tú podrías
de alguna manera. Te pongo un ejemplo, decir, mira, se puede vivir mejor en Cochamón 10 años más que en Santiago porque no va a haber agua, por ejemplo. Ok. Si tú me preguntas también, yo creo que el futuro está en el sur, por razones, antes Rafael Lacarra decía que era otra cosa distinta, no sé si decía hay que ir al sur, pero yo creo que por razones ambientales hay que ir al sur, porque los recursos básicos esenciales para la vida, la disponibilidad de recursos hídricos va a estar, yo diría, desde el sur de Puerto Montt hacia Punta Arenas, y veo muy difícil que haya recursos suficientes en la zona central, porque hemos pasado de un clima mediterráneo a uno semi-desértico. Entonces, lo que te quería decir es que cualquier persona puede ver la zona, es a nivel local, es como un atlas que tú colocas algunos factores, por ejemplo, a veces proyección de inundaciones, que es un tema importante a resolver, y vas a ver esa información que te va a permitir entender un poco dónde están los problemas. Ahora, si tú te fijas, ese es un problema técnico, no político, porque un alcalde podría decir, yo insisto que toda la gente viva en tal comuna, y la verdad que si tú quieres construir casas ahí vas a tener un problema porque vas a tener un borde costero, y ese borde costero puede tener un fenómeno climático extremo y esas casas desaparecen. Por lo tanto, es la ciencia y no la política la que debería ser, en el fondo tu pregunta era por qué, cómo el sistema. Yo creo que la respuesta es la siguiente. Es el elemento científico, técnico o la burocracia, aunque no les guste, que debe tomar las decisiones más importantes y no necesariamente que el alcalde diga, mire, yo voy a construir, por ejemplo, algo que no tiene destino. Eso no tiene ningún sentido. Hay información técnica, y con esto termino esta parte, hay información técnica y científica, Ricardo, que no había hace 20 años. Es decir, que hoy día tenemos más información. Me imagino que tú como médico te pasa lo mismo. O sea, antes quería buscar un paper sobre un tema y ahora hay 20 papers. Eso va a seguir aumentando. Sí, además la disposición de conocimiento gracias a la generación de contenidos online ha generado que existe una mucho más rapidez en la producción de conocimiento. Aquí hay otra pregunta de Julie Jackson, a quien le mando mucho cariño, igual que a Jorge Nostroza, y dice, ¿cómo se complementa el programa medioambiental de la ONU con las acciones locales en Chile? ¿Y hasta dónde puede llegar su injerencia y hasta la generación de multas o restricciones? Como ya pretendo multar a las marcas de automóviles por cada vehículo que supere las emisiones. Es que yo creo que hay un tema que hay que podar un poco. Yo creo que la ONU per se lo que hace es un acuerdo para que los países se pongan de acuerdo. No sé si me explico. Es decir, yo, por ejemplo, yo soy Chile y digo, voy al Convenio de París, lo que se llama la Convención Marco de Cambio Climático, y yo les digo todos los años o cada 4 años lo que voy haciendo. Me pongo de acuerdo contigo, Ricardo, que tú eres un país desarrollado, para no ser ninguna categoría, pongámosle Holanda. Y tú dices, yo tengo un problema interno, tengo que reducir mis emisiones, y yo digo, yo te ofrezco un parque eólico gigante para que tú puedas reducir tus emisiones, y tú dices, yo tengo la tecnología, y yo digo, yo necesito tecnología para poder desarrollar las capacidades internas de Chile. Así se trabaja en el marco de un componente que es como la mitigación. Yo creo que la ONU per se, y yo lo he dicho en algún tipo de charlas antes, hay algunos organismos que son netamente técnicos. La Convención Marco de Cambio Climático es netamente técnica, no le dice a una persona, alguna constitución, algún país, algún presidente, lo que tiene que hacer internamente él. Sí, le dice, en este marco usted puede trabajar para hacer transferencia tecnológica, para buscar financiamiento internacional, que tampoco lo coloca la ONU. La ONU no tiene financiamiento para ese tipo de cosas. Sí le dice, mira, se va a crear un fondo con participación de la Ingeniería Financiera Internacional y va a proveer. Yo no creo que la ONU, aquí dice el PNUMA, Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que son lo que se llama la agenda soft, porque no tienen dientes. ¿Qué quiere decir? Que todos los tratados internacionales
que dice en relación con el medio ambiente no tienen mecanismos coercitivos para aplicarle a los estados. ¿Me explico? No sé si Sí, claro, o sea, no tiene forma de sanción ni le puede claro, poner los cascos azules ni nada por el estilo. no puede venir a pegarte un palo en la cabeza. Ahora, como ya se pretende multar a las marcas de vehículos por cada vehículo que supere la emisión, no. Lo que ocurre es que si hay estados que no cumplen con la proyección de sus emisiones, obviamente va a ir un reporte y obviamente van a ser los otros actores que le van a decir a ese estado que se comprometa a reducirlos, porque a todos nos conviene. Si este es en el fondo, como tú lo dijiste al principio, es un fin colectivo. Claro. Porque, mira, yo una vez hice una exposición y les conté, eran jóvenes de 15, 16 años, le expliqué que el mundo es como un globo. Yo aprieto en un lugar y va a afectar otro. Entonces no es que la mezquindad o la generosidad, todos nos beneficiamos del tema, no es tampoco una agenda propiamente tal que beneficie a uno respecto del otro. Lo que sí es un tema técnico, es un tema científico, un tema regulatorio, pero no tiene que ver con que haya un cerebrito detrás que maneje a las personas o a los gobiernos. Ahora, si los gobiernos se sienten tentados a no querer aceptar las reglas también pueden retirarse, porque lo que tú decías de Trump, eso pasó, pero Joe Biden dijo lo contrario. Yo creo que estamos en una comunidad internacional. Fíjate que todos estamos vinculados, si es absurdo pelearse y enemistarse cuando todos necesitamos del otro. Yo necesito de tus conocimientos de médico y puedo llamarte y te consulto cosas que no tengo idea. Entonces, en esta cooperación global y local, los países progresan. De lo contrario, si yo me niego a participar, yo boicoteo lo que tú haces, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo. Muchas gracias. No sé si le contesté al señor, no sé cómo se llama, Julie Jackson. Sí. Bueno, en Unidos por Chile lo que pretendemos, Miguel, es como traer conocimiento, desafiarnos, aprender, porque como tú muy bien dices, todos nos necesitamos. Y cuando uno genera esta suerte de barricadas intelectuales o políticas con que yo tengo la razón y yo soy el bueno y tú estás equivocado y eres el malo, no conduce a nada y además que me limito en desarrollarme y en conocer. Lo que pretendemos es simplemente esto en Unidos por Chile. Y agradecemos como siempre a todos los que participan, a todas las mujeres y hombres que nos ayudan voluntariamente a transformar esto en una pequeña lucecita que junto a muchas otras tratamos de construir. Miguel, antes de despedirlo, porque increíblemente ya ha pasado una hora. Pasó, impresionante. Sí, señor. Impresionante. Tiene usted aquí los micrófonos y las cámaras abiertas para despedirse y cerrar como usted estime conveniente. No, Ricardo, mira, yo primero que nada te agradezco porque que tú hayas tomado una temática que no está en ningún medio de comunicación, de que es extremada, no por ti ni por mí, sino que porque la temática es importante, que muchos llevamos, yo en mi caso llevo 24 años analizando, siguiendo, monitoreando. Yo creo que habla muy bien de ustedes y habla muy mal de los medios abiertos, que en algún momento van a decir, no, si Ricardo tenía razón y fue el primero que dijo, porque son temas extremadamente importantes que nos afectan a todos. No afectan a un grupito, no afectan a un señor de Honduras, sino que afecta al país, a la comunidad entera. Así que te agradezco que tú hayas tenido, por un lado, la astucia y por otro lado, la generosidad de colocar un tema tan importante en el debate y que esto lo escuche gente que quizás no tiene la oportunidad, porque también hay gente que puede decir, ¿sabes, Ricardo? Me encantó, porque no lo escucho, no lo veo, ¿dónde está? Así que te agradezco y yo creo que esto va a ser importante para que se desarrolle en otros movimientos y en otros canales de YouTube, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, por tu conocimiento, tu sabiduría, tu visión. Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros y esperamos la próxima semana
volver con otro extraordinario invitado o invitada que nos ilumine con su conocimiento. Como siempre, buenas noches, infinitas gracias, y no olviden que entre todos podemos construir un mejor Chile y claramente un mejor país. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias.